Momento estamos ya en contacto con el director del programa ampliado de inmunización, el señor Max Enríquez. Buen día, Max, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Rubén? Buen día, ¿cómo han estado? Ana, ¿cómo estás? Buen día, un gusto siempre estar con ustedes, pues informar a la población que este proceso es de todos los días, continuamos en este Claro que trabajo sí. y así lo seguiremos haciendo. Lo habíamos visto antes, siempre con barbijo. Ahora, ante la desescalada, la gente está abandonando los barbijos y hay menos cuidado. ¿Qué dice de esto, Max? Estoy ahorita solo en casa, por eso estoy Aisladísimo. sin barbijo. Sí, No sí, estoy en la oficina todavía porque hay que atenderles a estar informando a nuestra población. claro Pero que sí. sí, haces una observación muy buena, ¿no? De repente nos aparecemos sin barbijo, como que ya hemos descartado las formas de bioseguridad como si fuéramos Supermans Así es. y no es así, no es así, ¿no? Yo, Debemos yo, de mantener. yo comentaba eso nada más porque antes siempre lo veíamos con barbijo y nos pareció extraño verlo ahora, conocerlo más que todo. Max, en los últimos días el gobierno ha anunciado la irrupción de una subvariante de la Omicron, la BA.2. ¿Cuánta incidencia tiene? ¿Es posible que estos casos estén incidiendo en la subida, en el incremento de contagios en las últimas semanas? Ahorita tenemos 50% de incremento de contagios en relación a la semana epidemiológica 19. Una vez que ya se ha detectado la circulación en el país, en esa primera ronda de análisis que se hizo y se determinó que esta estaba en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba como tres de las ciudades del eje central más grandes ahí. De seguro que también ya están circulando en el resto de los departamentos. Todavía no tenemos un dato que pueda confirmar aquello, pero la alta migración interna que tenemos en el país determina que también esto sea mucho más fácil de ser difundido al mismo, ¿no? Eh, Se están tomando muestras, hay un incremento de casos y pues la circulación es activa, ¿no? Teníamos todavía la anterior subvariante, ahora estamos con la BA2, la BA1 todavía está circulando, pero de esa simbiosis también de tener ambos, hemos visto ya en otros países que están motivando la formación de una otra subvariante. Entonces, nosotros creemos que debemos de tener todas las medidas, sobre todo la de vacunación, que nos va a permitir siempre enfrentar a esta COVID. A medida que había desescalada de esta cuarta ola con casos incluso menores a 100, desde hace 2 semanas estamos experimentando casos por encima de 100. También se ha detenido la vacunación. ¿Cuántas vacunas ha emitido su oficina? ¿Cuántas vacunas ha distribuido a los sedes en el último tiempo? ¿Y cuál es el reporte actualizado? Miren, de lo que nosotros hemos estado trabajando, nos han llegado más de 23.5 millones. El último envío que hemos recibido ha sido de la Pfizer, como 600.000 dosis. Con eso hemos superado los 24 millones de dosis de estas. eh, en su totalidad son distribuidas a todas las regionales porque no debería de faltarles ni una sola dosis en todos los departamentos, en todos los establecimientos de salud, más de 4.300 establecimientos con más de 4.000 vacunatorios deberíamos de tener la disponibilidad de las vacunas. Lugar donde no encuentren la vacuna es un lugar que es llamado de atención para ese personal, para esa red, para ese sedes departamental, porque no podíamos estar haciendo, ni siquiera hacer esperar a nuestra población. Para nosotros, una persona en una fila es una persona a la que le estamos dando la posibilidad de evitar un cuadro grave o severo de COVID. Entonces, más de 13 millones aplicadas nos dan la seguridad de que la vacuna tiene ese efecto de protección, por eso nuestra letalidad ha bajado. Pero eso no significa que debemos de bajar la guardia. A más de allá de pensar en COVID, tenemos que pensar que estas medidas de protección, el lavado, la higiene de las manos, el alcohol La en las distancia. manos permanente, ese distanciamiento va a también protegernos contra otras
enfermedades como es la influenza, que es la estacional de esta temporada, los otros virus respiratorios que también están circulando. Entonces nuestros niños tienen que estar vacunados y con sus medidas de protección. De esa manera vamos a poder evitar cuadros más severos. ¿Cómo anda el ritmo de vacunación, señor Enríquez? ¿Ha bajado también a la medida? Ha bajado porque hemos tenido en semanas que hemos vacunado por sábado y domingo. Bueno, en realidad este sábado ha estado muy bueno, yo diría muy bueno con relación al resto de la semana, que estábamos vacunando en un rango entre los 8.000 y los 11.000. El sábado hemos vacunado más de 26.000 dosis. Bueno, el domingo ha habido una baja. Esperamos que estos días podamos recuperar. Lo bueno es que la gente que se está vacunando en estos días son gente que no había recibido una sola dosis. Entonces, eso nos está motivando a decir que tenemos que nuestras estrategias están funcionando, aunque son mucho más costosas, porque estamos llegando a las viviendas con brigadas, estamos movilizando la vacuna, no está estática, se están haciendo estas brigadas móviles de vacunación, se están buscando y se están volviendo a ir a las escuelas para repetidas veces poder facilitar también a nuestros niños que puedan ser vacunados. Ahí sí que no podemos hacer otra cosa que recurrir a los padres para facilitarnos este proceso. Si los papás vemos que estamos entre el 70 y el 77% en los grupos mayores a los 30 años, que supuestamente son padres de familia de estos niños, si ellos están vacunados, ¿por qué estamos dejando que nuestros niños entren en riesgo? O sea, hay una contradicción. Claro. Yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi niño, yo quiero protegerlo, pero no lo dejo vacunar. Y yo me vacuno, ¿no? Claro. Por eso estamos en el 70% y nuestros niños están en el rango del 30 y 40%. Señor Enríquez, ahora es cierto, ha bajado todo, la gente tiene que recuperar la costumbre, si es que queremos, de ir a vacunarse, de cumplir con la segunda, con la tercera, con la cuarta dosis que también se ha abierto. A la par han surgido otros males y obviamente también requieren de atención. Enseguida vamos a hablar de la fiebre amarilla, pero hay vacunas disponibles, casi la mitad del lote que ha llegado a Bolivia, y hay algunas en riesgo de terminar su tiempo. Todavía no. Afortunadamente tenemos todavía unos plazos, pero si no vacunamos van a entrar en riesgo. ¿Cuánto es el plazo máximo? Estamos a septiembre, después las otras vacunas están a julio del próximo año. Entonces hay todavía plazo. Tenemos, pero lo que no queremos es estar los últimos días en esta pelea, ¿no? Que se arruinen estas vacunas. Tener que usar porque después se tienen que desechar estas vacunas. Ahora hablemos de la fiebre amarilla. Se sabe que hay 5 casos de fallecidos. ¿Qué atención tiene el gobierno respecto de esta otra enfermedad? ¿Cómo es la provisión de vacunas? Bueno, de marzo a esta fecha hemos tenido la notificación de estos casos, de estos 5 casos, de los cuales 4 han fallecido. Un caso ha logrado salir, un joven de 18 años. Lo que tenemos que mencionar es que hay un flujo migratorio hacia estas zonas, sobre todo de explotación minera, aurífera, en las zonas de la Sunta, Teoponte, Guanay, Coroico, Palos Blancos. Son zonas endémicas para la fiebre amarilla. Está bien ir a buscar, pero vayamos protegidos, ¿no? Y la única protección para esto es que días antes, por lo menos 10 a 15 días antes, la gente que va a ir hacia estos lugares debería de estar vacunada. Tenemos disponibilidad de vacunas, tenemos disponibilidad para toda esa población que vaya. Recordemos que el 2007 se ha hecho una campaña grande a nivel nacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Se vacunaron más de 4.5 millones, casi 5 millones de dosis aplicadas en aquella oportunidad. Y por los estudios también y el respaldo científico se dice que una dosis es suficiente para toda la vida. Pero hay gente que no ha sido vacunada
o hay jóvenes que tampoco han sido vacunados y a ellos es a quienes tenemos que llegar. Nosotros ofrecemos en un esquema regular, se vacunan entre los 12 y los 23 meses nuestros niños y esa protección les va a dar pues la seguridad de que no van a contraer la enfermedad. Sin embargo, al no tener toda esa población vacunada, hay pues una población susceptible. Se han establecido puntos de vacunación en una coordinación con el SEDES departamental, porque es el elemento operativo, quienes tienen que operativizar. Nosotros les entregamos las vacunas en las cantidades suficientes. Se están haciendo unas campañas masivas grandes en diferentes zonas en el Alto, porque es gente del Alto la que está migrando hacia estos otros lugares endémicos. En los puntos de ingreso en las terminales como la terminal Minasa, en los municipios se están incrementando los puntos de vacunación para que la gente que llegue nueva, ¿no es cierto?, al lugar, los migrantes, puedan ser vacunados. La población del lugar sin duda que está protegida porque conoce de los riesgos, pero son la gente que no es del lugar la que deberíamos de protegerlos. ¿Tenemos algún número estimado de cuántas personas están vacunadas contra la fiebre amarilla en Bolivia? Claro, nosotros tenemos una población objetivo y nuestra población objetivo son nuestros menores entre los 12 y los 23 meses, ¿no? La otra población es una población que hace a requerimiento, entonces no podríamos estimar, no podríamos tener una meta, pero para nuestra población menor, como ha sido afectada también con el tema de COVID, ha habido un descuido de los padres de familia, nos ha afectado la COVID para tener una baja de coberturas y entre la vacuna contra el sarampión hemos ido disminuyendo y tenemos el 74.8% de vacunación contra esta enfermedad. ¿Se podrían los papás que tal vez nos están escuchando hacer vacunar a sus hijitos si tienen más de los 23 meses? Sí, tienen que hacerlo porque son formas de, por ejemplo, con una sola vacuna hemos logrado cubrir contra algunas enfermedades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la fiebre amarilla, estábamos, me equivoqué con el dato, estamos en el 71.1 para el 2021. Entonces hay un 30% de niños que no han sido vacunados y a esos es que se implementan campañas de vacunación. Nosotros estamos en este mes todavía vacunando, estamos llevando las brigadas móviles, más de 2.500 brigadas que hemos establecido para ir vacunando contra la fiebre amarilla, contra el sarampión, contra la influenza y las demás otras vacunas. Respecto y cambiando un poquito de lo que últimamente se ha estado escuchando, ¿tenemos algún reporte de viruela de mono en Bolivia? No tenemos. El único reporte que tenemos por el cual se ha declarado alerta en la Argentina vendría a ser ese caso sospechoso que se tiene allá, ¿no? Nosotros en Bolivia estamos con una alerta epidemiológica activa. Están cerca, este no es un caso confirmado, el de la Argentina, pero ya amerita nomás que todos estemos a la guardia. Frente a un caso sospechoso podamos instalar también las medidas que corresponden frente a un brote. ¿Cuáles son los planes de contingencia que el Ministerio ha estado viendo si es que ingresara este brote? Primero, cuando se declara una alerta, es que hay la definición de caso, ¿no? Frente a un cuadro que esté presentando vesículas, pústulas, es decir, en términos sencillos, esas ampollas y estas ampollas que se presenten en nuestro organismo puedan ir infectándose, poniéndose con pus, que haya desprendimiento de la piel. Frente a estas primeras presentaciones de pústulas o de estas ampollitas con pus, debemos de notificarlo, ¿no? Ese es un caso sospechoso. La otra característica es de que estas tienen a nivel ganglionar, retroauricular, a nivel del cuello, axilar y en la ingle, hay unos ganglios que llamamos nosotros como unas pequeñas bolitas ahí. Si se presentaran estos, deberíamos de notificar también al centro de salud más cercano para que se instale el resguardo necesario.
¿Qué características tiene esta viruela del mono? Es la viruela tradicional con otras seguramente variaciones. Sí, esta viruela del mono que se está buscando también establecer cuáles son los mecanismos de contagio. Se ha visto por el reporte que se han tenido de estos países que sería algo como a través o a partir de relaciones sexuales, el intercambio o el contacto con fluidos que podrían determinar el contagio. Estas características van a hacer que haya fiebre, sobre todo fiebre, y estas que les decimos, estas pústulas, estas pequeñas ampollas que se van infectando, esas serían las que nos podrían llamar la atención inmediatamente para instalar el bloqueo necesario. ¿La transmisión es solamente vía sexual o también un contacto de persona a persona sin necesidad? A través de estas secreciones, través de estas secreciones, ¿no? Como son pequeñas ampollas que se van infectando, esas eran las características de la viruela normal que conocíamos. Entonces estas tienen similares características, aunque de menor letalidad, se dice, frente a esta nueva presentación de viruela. Insisto, ¿cómo es la transmisión de esta enfermedad de persona a persona? Sí, hay secreciones, ¿no? Y una de las secreciones, bueno, son a través de las relaciones sexuales. El entrar en contacto con estas, con sangre de personas infectadas, el entrar en contacto con estas secreciones que puedan ser el sudor o las mismas secreción de estas pústulas, el tomar contacto con ellas, podrían determinar el contagio. Ahora, dar la mano a un contagiado implica también la posibilidad de contagiarse. Podría, si es que, porque hemos visto que estas ampollas se diseminan, ¿no es cierto? Empiezan por la cabeza y van generalmente hacia las extremidades. Entonces, si están en esas circunstancias, es probable que sí se podría dar el contagio. ¿Qué diferencia hay respecto de la viruela que conocemos, y también hubo campañas hace tiempo respecto de esta enfermedad? Bueno, la letalidad era mucho más elevada, o sea, la mortalidad por la viruela que conocíamos, que ha sido controlada desde 1980, en Bolivia desde el 78, que fue el último caso reportado. El 80 ya la Organización Mundial de la Salud lo da por erradicada la enfermedad en el mundo. Tenía muchas más consecuencias, ¿no? Porque estas pústulas, estas lesiones que seguramente algunos ya poco más mayores también han podido ver, podrían determinar no solamente las deformaciones en el organismo con unas cicatrices que dejaba, pero estas también podían afectar órganos internos y esas determinaban la muerte, ¿no? ¿Y la diferencia con la varicela? La varicela es mucho más superficial, es mucho más llevadera, son pequeños granitos que también se logran infectar debido al rascado que provocan los niños, y esas lesiones van a quedar como pequeños hoyitos en la cara o en el lugar donde hayan sido rascados, si se quiere, por esta acción mecánica hemos desprendido la piel, pero es mucho más llevadera la varicela. ¿Qué tiene que decirle a la audiencia, doctor, respecto a los cuidados, respecto de la posibilidad de contagio de la viruela del mono? Estar alertos, ¿no? Estar alertas todos en nuestro país. Son enfermedades emergentes que no se estaban presentando ya. Es la llamada que nos hace a partir de la dejadez con la que hemos entrado en cuanto a nuestras vacunas, no solamente en Bolivia, es en el mundo entero. Ha habido una disminución de la vacunación y esto nos está meritando, le estamos dejando libre a un montón de virus, a varios virus que podrían reactivarse, rearticularse si se quiere, para poder dañarnos. La mejor forma, y ustedes han debido ser vacunados, estoy completamente seguro, estoy 100% seguro que nuestros padres nos hicieron vacunar, pero nos llevaban así, sagradamente, cuando nos decían, usted tiene que venir en 2 meses, y en 2 meses estábamos siendo vacunados, claro, ¿no?
pero ahora los padres más jóvenes no le toman mucha atención, no toman atención a estos procesos de vacunación y eso está determinando que haya bajas, ¿no? Al entrar en esta disminución de coberturas de vacunación, el virus se vuelve a reactivar, ¿no? Le estamos dando opciones, así como con el virus de la COVID, no tenemos todos vacunados, entonces el virus empieza a mutar, empieza a cambiar, y eso es lo que nos está pasando. Debemos de volver a los puntos en que nos vacunábamos, y nos vacunábamos todos, ¿no es cierto? Y teníamos coberturas del 95%, eso nos daba la seguridad. Ahora con nuestras coberturas del 70% tenemos un 30% de personas que no han sido, de niños que no han sido vacunados contra la fiebre amarilla. Estos van a seguir arrastrándose en el tiempo y van a ser susceptibles de la enfermedad, porque no vamos a poder eliminar al mosquito, que es el transmisor, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la selva? No vamos a ir a fumigar la selva. Entonces tenemos que hacer medidas de control, pero si estamos vacunados, nuestra mejor medida de control y prevención es la vacuna. Señor Enríquez, para terminar, nada más, ¿cuántas vacunas se suministra a la población en el año? ¿Qué tipo de vacunas? ¿Cuántas vacunaciones mejor? ¿Para qué enfermedades? Eran 14, creo. Sí, tenemos 12, 13 tipos de vacunas. Más el COVID, ahora. Sí, ahora más el COVID es la 13, ¿no? La 13. Y solamente con la hepatitis, 14 tipos de vacunas. 14 tipos de vacunas que protegen a más de 21 tipos de enfermedades. 21 tipos de enfermedades. ¿Ha debido bajar en la pandemia la vacunación de estos otros tipos? Han bajado por este mismo efecto. Uno, la desconfianza o el miedo de las familias de ir a un establecimiento de salud donde sabía que la mayor cantidad de gente estaba enferma con COVID. Claro. Entonces la prioridad era atender al paciente con COVID y no atender las vacunas, ¿no? Y nosotros mismos como padres estábamos asustados de llevar a un lugar donde se estaba transmitiendo, donde se estaba contagiando COVID, entonces no queríamos llevar, pero eso nos ha determinado que haya una baja cobertura, ¿no? Normalmente las vacunas están establecidas a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, para el menor de 1 año, para el menor de 2 años, para el menor de 4 años, para la niña de 10 años, para nuestros adultos mayores, ahora con la influenza. Entonces, todas estas han sido afectadas por COVID. Volver a recuperar eso es un esfuerzo muy grande, y esta tiene que ser compartida no solamente con los niveles subnacionales, es decir, gobernaciones y municipios, que son los operativos en este caso, pero a esto tiene que sumarse la población. Sin poner el hombro a la vacuna no vamos a poder hacer, por más que tengamos las mejores vacunas del mundo en Bolivia, que lo son así, porque la traemos a través de OPS y del Fondo Rotatorio, pero si no hay el hombro, ¿dónde aplicamos estas vacunas? Entonces es nuestra población que tiene que también apoyarnos y bueno, salir y mejorar nuestras coberturas de vacunación. Señor director, y para terminar y agradeciendo su tiempo, ¿podríamos reiterar los puntos de vacunación? Si las personas pueden ser vacunadas con fiebre amarilla si es que han pasado los 23 meses, tanto con la viruela también, y usted haga la invitación a la sociedad. Sí, lo que podemos mencionar es que hay puntos de vacunación en todos los establecimientos. Hay iconos, hay lugares bien clásicos que en la ciudad de La Paz donde pueden acudir. Por ejemplo, es la asistencia social, la asistencia médica en Plaza Camacho, es un lugar tradicional donde se vacuna. Tenemos ahora en las terminales de buses, están también en la Plaza San Francisco, están en cada uno de los municipios endémicos. Estamos estableciendo ahora estas campañas de vacunación que vamos a establecerlos en el Alto, también vamos a tener puntos de vacunación. No es un lugar endémico, pero es gente que va a ir de ese lugar hacia estas zonas endémicas. Entonces están las vacunas disponibles, y si necesitamos más vacunas, el gobierno nacional lo toma con prioridad y nosotros hacemos las gestiones necesarias y tendremos las vacunas para toda nuestra población si así lo requiere.
Muchas gracias, señor director. Que tenga un hermoso día y bueno, esperemos que igual la población asista a estas vacunaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Y nada, estamos. Y hay que seguir protegiéndonos. Y la próxima con barbijo otra vez. Gracias. Claro, claro que sí. Era el señor Max Enríquez, director nacional del programa ampliado de inmunización.